Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que toca la fibra sensible de las celebridades y que, a veces, sale a la luz de forma inesperada. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, también con su físico. Pero detrás de esa imagen pública de éxito y glamour, todos tenemos nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Y Can Yaman no es la excepción. Hoy vamos a desvelar uno de esos instantes, un incidente que, según él mismo ha confesado, lo dejó sin palabras. Prepárense porque vamos a ir más allá de las cámaras y las alfombras rojas para conocer un lado más humano y vulnerable del actor. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyan un montón nuestro trabajo. Ahora sí, empecemos. Can Yaman, como muchos saben, ha tenido una carrera meteórica. De repente apareció en nuestras pantallas y se convirtió en un fenómeno global. Sus telenovelas como Erkencikus o Dolunay rompieron récords de audiencia y lo catapultaron a la fama internacional. Lo vimos interpretando a personajes galanes, seductores, con un toque de misterio y un gran corazón. Y la verdad es que su presencia en pantalla es magnética. Pero el camino hacia la cima rara vez es lineal, y a menudo está lleno de obstáculos que no vemos. El incidente del que vamos a hablar hoy es uno de esos momentos que ponen a prueba a cualquiera, sin importar cuán famoso seas. Es fácil admirar la fachada, la imagen pulida que se nos presenta, pero la realidad de la vida de una celebridad es mucho más compleja y, a menudo, solitaria. En una entrevista reciente, Can Yaman se abrió sobre uno de sus peores momentos, una experiencia que lo dejó completamente desconcertado y, como él mismo describió, sin palabras. Y es que a veces la vida te golpea con situaciones que no esperas, que te sacan de tu zona de confort y te obligan a enfrentarte a aspectos de ti mismo y del mundo que no siempre son agradables. El actor turco, conocido por su fortaleza y su seguridad, reveló un episodio que tuvo lugar en España, un país que lo ha acogido con mucho cariño y donde tiene una base de fans muy sólida. Fue durante una de sus visitas promocionales, un evento que se esperaba que fuera un éxito rotundo, lleno de fans emocionados y admiradores, una ocasión típica para conectar con su público en uno de los mercados más importantes para su carrera. Imaginen la escena. Can Yaman llega a un evento probablemente rodeado de cámaras, flashes, gritos de fans. Es el protagonista, el centro de atención. La adrenalina debe estar por las nubes, una mezcla de excitación y la presión de estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue diferente. El incidente, según sus propias palabras, estuvo relacionado con la cantidad de gente y la intensidad de la emoción. Can Yaman confesó que en un momento dado, la situación se volvió tan abrumadora que sintió que perdía el control. Había tanta gente intentando acercarse a él, tantos teléfonos grabando, tantas manos queriendo tocarlo, que la sensación de asedio se apoderó de él. No se trataba de un rechazo o una crítica, sino de una sobrecarga sensorial y emocional extrema, un bombardeo constante de estímulos que superó su capacidad de procesarlo. Lo más impactante de su relato es que en ese momento de caos aparente, Can Yaman se sintió paralizado. Él, que está acostumbrado a lidiar con multitudes y a mantener la calma bajo presión, se vio incapaz de reaccionar. Lo describió como un instante en el que se desconectó de la realidad. No podía pensar, no podía hablar, simplemente estaba allí, sintiendo la magnitud de la situación sin saber cómo gestionarla. Es un recordatorio potente de que, por muy fuerte que parezcamos, todos tenemos nuestros límites. La fama, el éxito y la admiración desmedida pueden generar situaciones de estrés y ansiedad que son difíciles de manejar. Esta desconexión, este apagón emocional, es una respuesta humana ante un estímulo que excede la capacidad de procesamiento. Es como si el cerebro, para protegerse, decidiera tomarse un respiro involuntario. ¿Qué pudo haber desencadenado esta reacción en un actor acostumbrado a los focos? Posiblemente una combinación de factores. Por un lado, la inmensidad de la respuesta de sus fans en España, que es particularmente efusiva. La cultura española, conocida por su calidez y expresividad, se traduce en ocasiones en una efusividad que puede ser abrumadora para quienes no están acostumbrados. Por otro lado, la falta de un control total sobre el entorno. Cuando uno está en un escenario, hay cierto orden, una estructura que delimita el espacio y la interacción.
Pero en una situación de multitud desbordada, la imprevisibilidad aumenta y la sensación de seguridad puede disminuir. Kanyaman mencionó que no se esperaba esa magnitud de reacción, que la intensidad lo sorprendió. Y cuando las expectativas se ven superadas de forma tan drástica, el impacto emocional puede ser profundo. La sorpresa, sumada a la intensidad sensorial, pudo haber sido la chispa que encendió esa respuesta de parálisis. Lo que este incidente nos enseña es valioso. Primero, que incluso las personas más exitosas y carismáticas pueden experimentar momentos de vulnerabilidad extrema. La imagen pública que proyectan a menudo es cuidadosamente construida, y debajo de ella, hay seres humanos con sus miedos y sus inseguridades. La presión de mantener una imagen de perfección puede ser agotadora, y momentos como este revelan las grietas en esa fachada, recordándonos su humanidad. Segundo, nos muestra la presión a la que están sometidos los artistas. La constante exposición, la falta de privacidad, la exigencia de estar siempre encendido y de responder a las expectativas de miles o millones de personas puede ser agotador. Vivir bajo un microscopio constante donde cada gesto es analizado y juzgado, requiere una fortaleza mental considerable. Además, es importante reflexionar sobre el comportamiento de los fans. Si bien la admiración es algo maravilloso y que todo artista agradece, hay una línea muy fina entre el entusiasmo y el acoso. En este caso, Kanyaman no criticó a sus fans, sino que describió su propia reacción ante una situación que lo sobrepasó. Pero sí nos invita a pensar en cómo interactuamos con las figuras públicas. ¿Somos conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en ellos? ¿Respetamos su espacio personal y su bienestar emocional? La intención detrás de un saludo, una foto, un autógrafo, es generalmente positiva, pero la forma en que se materializa puede, sin querer, cruzar esa línea. La necesidad de crear una conexión, de sentir esa cercanía con un ídolo, a veces nos hace olvidar que detrás de la fama, hay una persona que también necesita su espacio y su tranquilidad. Kanyaman, a pesar de sentirse paralizado en ese momento, ha logrado canalizar esa experiencia. Al compartirla, no solo abre una ventana a su lado más íntimo, sino que también ayuda a humanizar la figura del ídolo. Al decir "me quedé sin palabras", está diciendo "fui superado por la situación", algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos en diferentes contextos de nuestra vida. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido abrumados, incapaces de procesar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás en una entrevista de trabajo, en una situación social inesperada, o incluso en un momento de crisis personal. La capacidad de Kanyaman de reconocer y verbalizar esa vulnerabilidad es, en sí misma, un acto de valentía y una contribución importante a la conversación sobre la salud mental en el ojo público. Este incidente también pone de manifiesto la importancia de la salud mental en el mundo del entretenimiento. La presión constante, los viajes interminables, las críticas, la falta de vida personal, todo esto puede pasar factura. Es admirable que Kanyaman haya tenido la valentía de compartir este momento difícil. Al hacerlo, valida las experiencias de otras personas que puedan haber sentido lo mismo y promueve una conversación más abierta sobre el bienestar de los artistas. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético y su constante exigencia, a menudo prioriza el rendimiento sobre el bienestar. Consecuencias como el agotamiento, la ansiedad y la depresión son riesgos reales, y es crucial que se aborden de manera proactiva. Imaginemos por un momento cómo se siente estar en esa situación. Eres una figura pública, sabes que te admiran, pero de repente te ves rodeado por una marea de personas que quieren tocarte, hacerte preguntas, tomarte una foto. La energía es inmensa, pero si esa energía se vuelve demasiado intensa, puede ser sofocante. Es como si el aire se volviera denso, los sonidos se magnificaran y la propia identidad se diluyera en medio de la multitud. Para alguien como Kanyaman, que valora su privacidad y que ha tenido que lidiar con el escrutinio público desde muy joven, estos momentos pueden ser especialmente difíciles. La pérdida de control, la sensación de ser un objeto en lugar de una persona, puede ser profundamente perturbadora. La confesión de Kanyaman es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, detrás de cada personaje que nos enamora en la pantalla, hay una persona real con sus propias batallas internas. Y la suya, en ese momento en España, fue una batalla contra la propia reacción de su cuerpo y su mente ante una situación extrema. El hecho de que lo haya contado después, en un espacio de reflexión como una entrevista, demuestra su madurez y su deseo de compartir su verdad.
No busca excusas, sino que comparte una experiencia personal que le permitió crecer y entender mejor sus propios límites. Esta apertura es lo que permite a los fans conectar a un nivel más profundo, no solo con el actor, sino con la persona detrás del personaje. ¿Y qué podemos aprender de esto como espectadores y admiradores? Podemos aprender a admirar desde la distancia, a respetar los límites, a entender que un me gusta en redes sociales o un aplauso en un evento no les dan derecho a invadir la vida privada de nadie. La empatía es clave. Pensar en cómo nos gustaría ser tratados en una situación similar. Si nosotros mismos nos viéramos rodeados por una multitud tan apasionada, ¿cómo esperaríamos que se comportaran? La clave está en equilibrar la admiración con el respeto, el entusiasmo con la consideración. Las interacciones deben ser mutuamente beneficiosas, creando un espacio de respeto y gratitud para ambas partes. Este incidente sin duda ha marcado a Can Yaman. Pero las experiencias difíciles, aunque dolorosas, a menudo nos transforman y nos fortalecen. Él ha sabido salir adelante, ha seguido construyendo su carrera y ha continuado conectando con su público. Y el hecho de que hoy podamos hablar de esto es precisamente porque ha logrado procesarlo y compartirlo. Es un testimonio de su resiliencia y de su capacidad para convertir una experiencia negativa en una lección valiosa. Su disposición a ser vulnerable demuestra una fortaleza interna que va más allá de la fuerza física o el éxito profesional. Para finalizar, quiero recapitular brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos explorado el incidente que dejó a Can Yaman sin palabras, un momento de gran intensidad y abrumación que vivió en España. Hemos reflexionado sobre la presión de la fama, la vulnerabilidad de las figuras públicas y la importancia de la empatía en nuestra interacción con ellos. Can Yaman nos ha recordado que incluso en la cima del éxito, todos somos humanos y todos tenemos nuestros límites. Nos ha demostrado que la fama, aunque deslumbrante, no nos exime de las complejidades de la experiencia humana. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este aspecto más personal del actor. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar de sentirse completamente abrumados? ¿Qué opinan sobre la exposición mediática de las celebridades? ¿Creen que la industria debería poner más énfasis en la salud mental de los artistas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que aporta algo valioso, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en el mundo del espectáculo o en reflexiones sobre la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.